Qué gusto esta mañana que estén en nuestra sintonía y vamos desde la capital de la República saludándoles con otro de los temas importantes que vamos a abordar. La Asamblea Nacional está tratando el proyecto de reformas al Código de Trabajo y a la Seguridad Social de las mujeres que cumplen trabajos dentro del hogar. Este es un tema vital porque se está hablando a propósito de este debate a nivel nacional cuando se está socializando esta ley de que hay una discriminación abierta en contra de la mujer. Para hablar de este tema que nos explique un tanto estos pormenores que son socialmente muy interesantes, está con nosotros Angélica Porras. Ella es vicepresidenta de género de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas, CEDOCU. Muchísimas gracias, Angélica. ¿Cómo es esto de la discriminación, si realmente existe o más bien viene a ser un tema de género que las mujeres están mencionando permanentemente? Pruebas al canto, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, quisiera decir que el tema del trabajo de la mujer es una cuestión que importa a los sindicatos por varias razones, ¿no? Y una de ellas es que precisamente la mujer ha tenido una serie de dificultades tanto en el acceso como en la promoción, en el empleo y en la ocupación. Entonces, dificultades de acceso, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la posibilidad del embarazo, con la posibilidad de cuidar a los hijos y también en el tema de la promoción, porque se calcula que una mujer que tiene que dedicar tiempo a cuidar a sus hijos o a realizar tareas del hogar tiene un retraso respecto del hombre de 7 años de laborales. Es decir, si usted tiene que dejar como mujer su trabajo para cuidar a los hijos, que son hijos de ambos, no solo de la mujer, significa que al volver a reingresar al trabajo tendrá un retraso respecto del hombre que estuvo en la misma situación de 7 años. Entonces eso significa una discriminación en cuanto también al salario que se recibe, ¿no? Y a la promoción en el empleo. Entonces, además de esto, tenemos que la mujer realiza doble carga de trabajo, porque la carga que realiza de trabajo fuera del hogar y dentro del hogar se suma. Entonces, las estadísticas, por ejemplo, en esto el INEC ya ha trabajado, ya ha hecho estudios, indican que, por ejemplo, las mujeres le dedican semanalmente como trabajo en el hogar más o menos unas 30 horas la mayoría. Más las 40 horas fuera de la casa, estamos hablando de unas 70 horas semanales de trabajo. En cambio, los varones, de las estadísticas que igual las saca el INEC, dedican 10 horas de trabajo al cuidado humano, al cuidado de los hijos, a arreglar la casa, a tender la cama, a lavar los platos, a cocinar, 10 horas. Más las 40 horas semanales de trabajo son 50. Entonces, fíjese usted, hay 20 horas de trabajo extra que hace la mujer, en promedio estamos hablando, dentro del hogar. Pero por otro lado, además, esto tiene implicaciones en cuanto al tiempo libre, ¿no? Entonces, el tiempo libre que una mujer puede dedicar para hacer, por ejemplo, estudios, para mejorar su posibilidad de ingresar al mercado de trabajo en mejores condiciones, se ven ampliamente reducidas respecto a las horas de tiempo libre que tiene el hombre. Entonces, precisamente por esta razón, nosotros vemos con buenos ojos que se garantice la seguridad universal de las mujeres, principalmente que realizan trabajo en el hogar, ¿no? Sin embargo, lo que habría que hacerlo, y esto hay que aclarar, y nosotros ya lo dijimos hace unos días, es que el artículo 369 de la Constitución dice que la seguridad social de quienes realizan trabajo no remunerado en el hogar va a ser cubierta por el Estado, las aportaciones y las contribuciones, no por el marido, no por la unidad familiar, sino por el Estado. Pero ¿por qué esto tiene una razón? Y la razón es que... ¿Qué es lo que está planteando el proyecto de ley? Sí, está planteando el proyecto de ley que quien asuma esa responsabilidad sea la unidad familiar y que la unidad familiar ¿Qué significa? Sería bueno explicarle a la gente qué es esto de la unidad familiar. Ya, la unidad familiar es, digamos, el grupo de personas que viven alrededor o que son una familia y que comen juntas, que tienen el mismo jefe o jefa de familia y que por tanto todos ellos, puede ser padre, madre e hijos, o puede ser madre e hijos, padre e hijos, inclusive abuelos, etcétera, pero digamos son una sola casa que comen juntos básicamente. Entonces esa sería la unidad familiar. Que son los que tienen que financiar de acuerdo al proyecto. Así es, son los que irían a financiar a la seguridad social de la trabajadora del hogar. Eso, ¿cómo con ven cierto ustedes? aporte del Estado, con cierto aporte del Estado. Ya no del 40, ¿no? Porque no, pues eso ya ley además no lo borran. Pero verán, ahí habría que distinguir una cosa. Primero, la afiliación de las amas de casa, o sea, de las mujeres que realizan trabajo no remunerado en el hogar, va a ser cubierto por la unidad familiar y por el Estado, por ambos. Sin embargo, la Constitución dice que debe cubrirlo el Estado, no la unidad familiar y el Estado. Y eso tiene una lógica
Porque el Estado está dejando de dar guarderías, está dejando de dar comedores comunitarios, que ese es el trabajo que hace la mujer en el hogar. Entonces, el Estado debería suplir esa falta de servicios a través de la afiliación. Pero por otro lado, tenemos lo que usted dice, la eliminación del 40%. ¿Pero a qué se refiere esta eliminación del 40%? El artículo 237 de la Ley de Seguridad Social en este momento establece que las pensiones jubilares de todos, de las amas de casa, de las personas que realizan trabajo en relación de dependencia, todas las pensiones jubilares del 40% son financiadas por el Estado. Eso dice ahora en este momento la ley. Eso se elimina en la propuesta de ley del gobierno. Es decir, el Estado ya no va a cubrir ese 40% de las pensiones jubilares. ¿Qué implicación va a tener eso? Bueno, eso significa que el fondo del seguro de pensiones, que es uno de los más grandes porque es el porcentaje más alto que nos descuentan a cada uno de los trabajadores para que vaya al IES, ¿no? Entonces, de nuestro salario nos descuentan un monto. Ese monto, el más alto porcentaje, va hacia el fondo de pensiones. Entonces, ese fondo de pensiones ahora va a tener que cubrir toda la pensión jubilar. Hasta ahora cubría un 40% de la pensión jubilar el Estado. Pero ahora que eso se elimina de la ley, toda la pensión jubilar va a salir del Fondo Provisional de Pensiones. ¿Eso qué significa en términos generales? Significa que si es que no se toman las acciones correctivas a tiempo, con análisis actuariales adecuados, puede desfinanciar el fondo. Claro, porque se está hablando de un déficit actuarial en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de 5.000 millones de dólares. Ahora, ¿Podría quebrar al IES esto? Habría que ver los estudios actuariales, pero fíjese usted, ¿el estudio actuarial qué es? El estudio actuarial es una proyección a futuro de 30, 40 años de cómo va a funcionar el fondo, por ejemplo, el de pensiones o el de salud o el de riesgos de trabajo si se mantienen las condiciones actuales. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que dicen los estudios actuariales? El último es del 2010 y todavía no se conocen los resultados finales, fíjese usted, para que vea la complejidad que tiene justo el estudio actuarial. Entonces, el estudio actuarial lo que hace básicamente es decir, a ver, si las condiciones de afiliación son estas, si la pirámide poblacional crece de esta forma en los próximos 10, 20, 30 años, dentro de tantos años vamos a tener un déficit de 5.000, claro, que es el que estamos refiriendo. Es la proyección. Es la proyección del déficit. ¿Qué es lo que hay que revertir para claro, que pase? Por supuesto. Porque es que si no se hace nada, necesariamente sí caeremos en déficit. Entonces, si a eso le agregamos, si a estas condiciones, justo la que usted menciona, incluso hay un estudio actuarial del 2007 que es hecho por la OIT, que ya menciona la posibilidad del déficit de 5.000 millones de dólares para el 2029 y el 2040. Bueno, el 2029 es en salud y el 2040 es en pensiones. Pero fíjense en las condiciones en que estaban antes con el 40% del Estado. Claro. Entonces ahora habría que ver qué consecuencias va a tener eso en la proyección del cálculo actuarial. El panorama puede ser realmente desolador y complejo. Así es. Pero ¿cómo revertir esto del discrimen en contra de la mujer como comenzamos a hablar? ¿Cómo terminar con esto? Bueno, ahí hay varias acciones, ¿no? En primer lugar están lo que se llaman las acciones, que valga la redundancia, de afirmativas a favor de la mujer, las acciones afirmativas, ¿no? Que es, por ejemplo, permitir en los concursos de oposición y de méritos un punto más o 2 puntos más por el hecho de ser mujer, pero no es por ser mujer y nada más, sino porque las mujeres hemos tenido que dedicarle, no todas, por supuesto, y no todas en la misma intensidad, hemos tenido que dedicarle tiempo de nuestra formación, de nuestra experiencia laboral a cuidar o a realizar tareas del hogar. Entonces, de eso lo que se pide que se valore. Que hay una no que nos regalen, exacto, no que nos regalen un punto, ni que nos regalen dos. Sería una especie de compensación social, ¿no? Exactamente, es una especie de compensación, es lo que se llama medidas de acción afirmativa. Es visibilizar una situación que a ojos vista pues ha estado allí y no se ha hecho absolutamente nada. Y además que ayuda a que el resto de la familia haga todas las otras cuestiones fuera del hogar que quiere hacer. ¿Por qué cree que ha pasado todo esto? Bueno, el tema de la discriminación de género es un tema, pues parece tan antiguo como la civilización, ¿no? Seguimos hablando lo mismo, pero sí. ¿Usted cree que se hace de lo suficiente para cambiar y revertir la situación? No, al contrario. Por ejemplo, a mí me parece que, y esto lo digo además como representante de género de la CEDOCUT, nosotros hemos discutido el tema de los derechos sexuales y reproductivos y el tema del aborto, por ejemplo. En el Ecuador es uno de los pocos países en los que se ha retrocedido en temas de consideración del aborto. En vez de abrir la posibilidad de discutir nuevas causales,
respecto de la posibilidad del aborto legal o no. Más bien se ha reducido el espacio de la decisión, de la capacidad que tiene la mujer de decidir sobre su cuerpo y sobre el número de hijos que quiere tener. Entonces imagínese usted, para las mujeres resulta, o para muchas mujeres resulta, y entre ellas, por ejemplo, para mí, resulta bastante difícil aceptar que se diga que una mujer violada no puede decidir si tener o no tener un hijo. Entonces, esa es una cuestión que tiene que ver con la discriminación laboral, claro que sí, porque se entiende que esta responsabilidad de los hijos es de la mujer. Entonces, si usted tiene que trabajar doble jornada en la casa y fuera de la casa, entonces resulta necesariamente que hay menos tiempo para la preparación, para la formación académica, resulta que hay menos posibilidad, por ejemplo, de viajar, menos posibilidad, por ejemplo, en cuanto a las exigencias de los horarios, porque una mujer tiene que terminar a las 4:30 porque a las 5 llegan los hijos y tiene que estar en la casa para atenderles, etc. Entonces, para nosotros, yo creo que en muchos puntos respecto de la consideración de género se ha retrocedido, porque no tiene que ver solamente con el número de representantes, entre comillas, que tenemos en tal o cual organización, tiene que ver con las políticas que se hacen a favor de la mujer, a favor de la autodeterminación de la mujer en el trabajo y fuera del trabajo. Cuestión muy importante en nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Esta mañana, Angélica Porras, vicepresidenta de género de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas, CEDOCU. Muchísimas gracias, Angélica. Hemos hablado de algo realmente muy interesante que estamos seguros habrá captado la atención de nuestras amables televidentes esta misma mañana. Saludos desde Quito y vamos con más información.